¿Por ratos? Bueno, pues. ¿No hay cómo encender atrás media luz, verdad? No. La buena. Si hay luz. Sí, hoy ni abrir la puerta porque tengamos días muchos. El profesor de física me pregunta qué es la dibujo. Anda mal. Huele a Qué mandarina. raro. Tercera repitencia. Bueno, jóvenes, vamos a platicar del puente. Recordamos un poquito lo que vimos del bulbo. ¿Qué pares craneales se originaban en el bulbo raquídeo? Que encontramos núcleos en el bulbo. Doceavo. Ajá. Buloso. El noveno. El noveno. Noveno, doceavo. Entonces encontramos el origen del hipoglosso, doceavo par craneal, del nervio espinal, onceavo par craneal, del vago, décimo par craneal y del glosofaringeo, ¿verdad? Recordamos que el bulbo raquídeo terminaba en el surco bulbopontino. Bueno, entonces el puente es la continuación de ese segmento. Es un segmento pequeño del tallo encefálico, realmente no es un segmento muy grande. Va a estar ubicado entre el bulbo y el mesencéfalo. Recordamos, hacia adelante teníamos acá pirámides, olivas y atrás pedúnculos cerebrosos, ¿verdad? Arriba vamos a tener pedúnculos cerebrales y atrás colículos. Van a ser los límites entre los que vamos a encontrar esta estructura que se llama puente o protuberancia, puente de Barolio o protuberancia. Como vamos a ver, en este segmentito de 3 centímetros vamos a encontrar el origen de 5 pares craneales. Entonces va a haber varios nervios importantes que nacen de él. Entonces este mide 3 centímetros de altura por 4 centímetros de ancho. Está separado de la médula oblonga o bulbo raquídeo por el surco bulbopontino y del mesencéfalo por el surco ponto peduncular. Ponto de puente, peduncular de pedúnculos cerebrales, ¿verdad? En su cara anterior, su configuración externa es bastante más sencilla que la del bulbo. En la cara anterior solo vamos a encontrar un pequeño surco en la línea media que se llama surco basilar. Y se llama surco basilar no solo porque está sobre la apófisis basilar del hueso occipital, sino porque en él lo va a recorrer el tronco basilar, ¿sí? Entonces el tronco basilar, si ustedes se recuerdan, se formaba gracias a la unión de las arterias vertebrales. Nos daba una arteria antes del puente, que eran las cerebelosas posteriores, nos daba otra más arriba, que eran las cerebelosas anteriores, y en todo su recorrido, vasos pontinos, que son los que se encargan de la inervación del puente. En él vamos a estudiar una cara anterior, cara lateral y una cara posterior. En su cara lateral, pues lo más importante que vamos a ver es que entre la unión de la cara anterior con la cara lateral, vamos a ver emerger a la raíz del quinto par craneal, el nervio trigémino. El trigémino va a dar una rama motora, que va a ser la rama chiquitita, la más delgada, y una rama sensitiva, que siempre va a ser más grande. El trigémino da 3 ramos, oftálmico, maxilar y mandibular, y una rama motora. La rama motora y la rama principal del núcleo principal del nervio trigémino lo vamos a ver que se encuentra en el interior del puente. Pero las 3 ramas que nosotros mencionamos siempre no nacen dentro del puente, nacen en un ganglio que se llama ganglio de Gasser y está sobre la porción petrosa del hueso temporal en una fosa que se llama fosa gasseriana. Entonces el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal es el origen de sus 3 ramos sensitivos, de la
del oftálmico, maxilar y mandibular. Y el motor sí viene desde el puente. ¿Por qué en este caso se llama ganglio de Gasser y no núcleo de Gasser? La posición en que está. Ajá, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿por qué? Camila. A ver, dígame, ¿qué quiere que le preguntamos? Señala de adelante, señala. ¿A quién? A ver, pues. Sí, ya. Es un ganglio en un núcleo, por la ubicación en que está, no está en el exterior del encéfalo. Porque está fuera del encéfalo, ¿verdad? Si es un acúmulo de neuronas fuera, es un ganglio. Si es dentro, es núcleo. Eso es bien básico y bien fácil de recordar. Bueno, entonces en su cara lateral, vamos a ver que entre la unión de la cara anterior con la lateral, lo más importante encontramos al nervio trigémino. Vamos a ver a este nivel que el puente va a estar formado atrás por los pedúnculos cerebelosos medios y superiores. Pero los pedúnculos cerebelosos a este nivel van a ser más delgados, van a ser delgaditos y posteriores, y conforme suben se van a volver a cerrar. Los pedúnculos cerebelosos superiores vuelven a cerrar la fosa romboidea y vuelve a quedar un vértice, ¿verdad? Hay un surco que separa a los pedúnculos cerebelosos superiores de los medios y se llama un surco interpeduncular. No tiene nada de importante, no hay ninguna estructura anatómica que debamos recordar. Entonces, en su cara lateral recordamos básicamente lo que va a ser el nacimiento del nervio trigémino. En la cara posterior, pues nosotros recordamos que teníamos dos triángulos. Un triángulo vulvar que tenía como límites a los pedúnculos cerebelosos inferiores y a estas raíces que están acá, que eran las estrías medulares del cuarto ventrículo. El triángulo pontino va a tener dos límites muy similares. Va a tener a los pedúnculos cerebelosos medios y pedúnculos cerebelosos superiores. Y vamos a tener abajo igual a las estrías medulares del cuarto ventrículo. En los cortes, estas estrías las vamos a poder ver. En el primer corte que vamos a ver a las estrías medulares, que van a estar dentro de la sustancia gris de la fosa romboidea y se van a entrecruzar en la línea media. Entonces, ¿qué vamos a ver en la cara posterior? Primero, que nuestros pedúnculos cerebelosos superiores se cerraron. En el vértice de estos vamos a encontrar una membrana, es como una telaraña. Esta se va a llamar el velo medular superior. En las imágenes del tomo 4, cuando ustedes estudian la cara posterior del puente, ahí en una de las fotos se ve, de los dibujos, se ve una telaraña que cubre no solo la fosa del cuarto ventrículo, sino que se extiende a los pedúnculos, incluso al cerebelo. Es parte del cierre del cuarto ventrículo. Igual abajo teníamos al velo medular inferior, y lo que llega a tapar el resto es el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo va a ser el techo del cuarto ventrículo. Vamos a ver también, al igual que atrás del bulbo, que hay un surco medio del cuarto ventrículo. ¿Qué teníamos en el bulbo, en el triángulo vulvar? Teníamos al trígono del hipogloso, al trígono del vago y teníamos un área vestibular, ¿verdad? Bueno, más o menos de la misma manera va a estar distribuido el triángulo continuo. Recordamos entonces dos triángulos, un pontino, un vulvar. Los límites es importante recordarlos. Del pontino, pedúnculos cerebelosos medios y superiores, del vulvar, solo inferiores. Si la pregunta fuera cuáles son los límites de la fosa romboidea, pedúnculos cerebelosos medios, superiores, medios e inferiores,
puente, bulbo, cerebelo. Esos son los límites del cuarto ventrículo, ¿verdad? Bueno, entonces si nos decidimos o hablamos puramente de ese triángulo, vamos a encontrar un surco medio, ¿sí? Igual que en el otro. A los lados del surco medio vamos a encontrar dos eminencias. Estas dos eminencias se van a llamar colículos faciales. Colículos faciales. En un corte vamos a encontrar por debajo del colículo facial al nervio del abducens y a un ladito a los ganglios que van a dar origen al nervio facial. Por eso su nombre, de colículo facial. Un poquito más arriba de los colículos faciales vamos a tener una pequeña depresión que se llama la fosa superior y vamos a tener un área amplia que se va a llamar área vestibular. Entonces, un surco medio, colículos faciales, fosita superior y área vestibular. Relativamente un poquito más sencillo que el triángulo vulvar, ¿verdad? Entonces, esta imagen igual nos vamos a acordar de él. La cara anterior y la cara posterior del tallo encefálico tienen que recordarse de ellos sí o sí. No hay perdón de no saber. Cuando veamos el mesencéfalo vamos a hablar de colículos también, pero son diferentes. Aunque tienen un nombre similar, son estructuras diferentes. Entonces la configuración externa del puente realmente no es compleja, es relativamente más simple que la del otro. Cuando hablamos de su configuración interna, hablamos entonces de los cambios que vamos a observar en la sustancia gris y la sustancia blanca del puente. Algunas estructuras que vimos en el bulbo van a persistir. La formación reticular, el lemnisco medial. Vamos a encontrar todavía abierto lo que es la fosa romboidea. ¿Se acuerdan que era la formación reticular? Era una mezcla o un entrecruzamiento de estructuras de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿verdad? ¿Y cómo se formaba el lemnisco medio? ¿Quién? Dulce. Igual eran entrecruzamientos, ¿no? Ajá. ¿De quién? Del grácil y De los tractos nerviosos que nacían del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme, se entrecruzaban por detrás de la formación reticular y iban a formar una estructura que se llamaba lemnisco medial, ¿verdad? Vamos a ver que ese va a persistir, pero si ustedes se acuerdan, ese lemnisco medio estaba atrás. Conforme vayamos viendo los cambios, va a quedar adelante y esa formación reticular en algún momento va a desaparecer. Entonces hay cambios importantes que vamos a poner atención, pero principalmente a los núcleos que van a ir apareciendo que den origen a pares craneales o a algún tracto nervioso importante. Entonces, al igual que en el otro, los cortes tienen nombres, ¿verdad? El corte que pasa en el extremo inferior del puente, pues vamos a ver que acá tenemos al muertito boca abajo, siempre hemos dicho eso. ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llamarían estos? Estas dos bolas. Pirámides, ¿verdad? Tenemos las pirámides y teníamos el surco medio anterior. Tenemos a las pirámides. ¿Cómo se llamarían las de los lados? Que son la continuación de los cordones laterales. Hammerly, ¿cómo se llama? Olivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces tenemos pirámides, olivas. Es la continuación de la médula. Olivas. ¿Y cómo se llaman los de atrás, Julián? ¿En qué se transformaron los cordones posteriores?
en pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos. Bueno, entonces ponemos atención a esta imagen y estos serían las pirámides. Aquí tendríamos las olivas y los pedúnculos, ¿sí? Esto abierto es la fosa romboidea. Esta parte que está acá de color gris, con estos núcleos, ¿qué vestigio de qué sería? El asta dorsal. De la asta posterior, ¿verdad? Lo que queda de las astas posteriores es esto. Entonces esta es la fosa romboidea. Esta es la sustancia gris de la fosa romboidea. Y lo que ustedes ven acá representa a las estrías medulares del cuarto ventrículo. Esta ermita que ven acá, que se entrecruzan dentro de la sustancia gris de la fosa romboidea, son las estrías medulares del cuarto ventrículo, las que habíamos dibujado acá, ¿sí? El límite, digamos, de nuestro triángulo puntino. ¿Qué más vemos que se asemeja a los cortes anteriores? La verdad, a este nivel está muy similar. Vamos a ver en la sustancia gris de la fosa romboidea a estas estructuras piramidales o triangulares que van a ser los núcleos vestibulares. Estos son los núcleos vestibulares del nervio auditivo. Y un poquito más abajo vamos a tener a los núcleos cocleares, pero eso los describimos en esta diapositiva. Entonces, en este corte vamos a estudiar al primer par craneal que nos aparece. Son los núcleos de terminación. Los núcleos de terminación, no son el origen real. Son los núcleos de terminación del nervio vestíbulo coclear. Entonces el nervio vestíbulo coclear tiene dos componentes. El vestibular, que se encarga de, ¿qué dijimos? Balance. Equilibrio. Equilibrio. ¿Y el coclear? Audición. Audición. Tienen un origen fuera del encéfalo, se originan en el oído interno, en un ganglio que se llama de Corti y otro que se llama de Golgi. Entonces esos ganglios son los que dan el origen real al nervio vestíbulo coclear y terminan en el puente. Entonces sobre la fosa romboidea, en la parte interior de la fosa romboidea, vamos a encontrar a dos masas laterales: el núcleo vestibular medial y el núcleo vestibular lateral. Va a existir un tercer núcleo vestibular, que es el núcleo vestibular superior, pero ese lo vamos a ver en otro corte. Un poquito más abajo vamos a ver a los núcleos cocleares. Entonces tenemos un núcleo coclear posterior y un núcleo coclear anterior. Las flechas estas se me corrieron, por alguna razón están corridas. Hay que volverlas a mover porque quedaron como adelante, pero los vamos a ir señalando. Entonces en este corte tenemos la terminación del nervio vestíbulo coclear. Núcleos vestibulares, núcleos cocleares. Ya vimos al primero, ¿verdad? El primer importante que tenemos que encontrar. Las demás estructuras permanecen más o menos similares, aunque aquí apareció algo nuevo. Esto que tenemos acá se va a llamar fascículo longitudinal medial, y este que tenemos aquí va a ser al lemnisco medio. Si se recuerdan un poquito de las imágenes del bulbo, el lemnisco estaba un poquito más hacia atrás, estaba más hacia la región de la fosa romboidea. Salud. Algunas estructuras van a persistir. Entonces tenemos ya localizados 4 núcleos. Anterior y medial, o sea, los núcleos del nervio vestibular. Vamos a ver al tracto espinal del nervio trigémino y al núcleo espinal del nervio trigémino. El tracto espinal del nervio trigémino es este, por eso les decía que está corrida la flecha. El tracto espinal del nervio trigémino es este, y el núcleo del nervio trigémino es este. Van a estar pegaditos. Este celestito es el núcleo del nervio trigémino, este que está acá es el núcleo espinal del nervio trigémino. Si ustedes se recuerdan, el tracto espinal del nervio trigémino estaba acá.
en la fosa romboidea. Lo veíamos un poquito lateral, se ha ido haciendo un poquito más hacia atrás. Va a aparecer otra estructura que es este que tenemos en el centro, que es el tracto tegmental central. Pero importante en este corte, que ya tenemos el origen de nuestro nervio trigémino. Como mencionamos, el trigémino es un nervio mixto. Es motor y es sensitivo. Entonces, en este corte tenemos ya otro par craneal, el trigémino. En un corte más alto, vamos a ver que estos dos casi que se fusionan en uno solo. Va a ser un núcleo grande, mitad, mitad, y de ahí van a partir las raíces o tractos nerviosos que van a emerger del puente de su cara lateral, para que veamos al nervio como nosotros lo vimos en ese dibujito, ¿verdad? El espacio interolivar quiere decir que está entre las dos olivas, el espacio interolivar. Vamos a encontrar en la línea media a este que está aquí, que era el lemnisco medial. Si ustedes se recuerdan un poquito, el núcleo grácil y el cuneiforme estaban aquí atrás. Se entrecruzaron aquí, pero ahora están hacia adelante. Cada vez que vemos las estructuras, van cambiando de forma. El lemnisco medial aquí es como un poquito más largo, central, como un rectángulo sería, pero alargado. Por detrás de él va a aparecer esta estructura que mencionábamos, que era el fascículo longitudinal medial. Este fascículo longitudinal medial va a sustituir en algún momento el espacio que era la formación reticular, porque lo que hay aquí es entrecruzamiento de tractos nerviosos o de fibras nerviosas que vienen de los núcleos cocleares. Entonces, si ustedes ponen atención, estos núcleos cocleares se entrecruzan sobre el lemnisco medio. O sea, entrecruzamos la información de lo que percibimos en nuestro aparato de la audición. En un corte que pasa un poco superior al anterior, así está descrito en el libro, y secciona la parte inferior del colículo facial. Aquí cambió completamente toda la imagen. Si ustedes se dan cuenta, el corte ya es muy distinto, muy distinto. Nuestro lemnisco medio, que era como rectangular, ahora es como un triángulo. El fascículo longitudinal medial, que era larguito y delgadito, ahora son como dos ojitos, parece un cangrejo, algo así como un cangrejo, ¿verdad? En la región intraolivar, las estructuras desaparecieron casi por completo, cambiaron un montón. Entonces, a este nivel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar a estos núcleos que tenemos acá, que se van a llamar núcleos del puente. Entonces, las fibras que están diseminadas en la sustancia gris de la parte anterior del puente van a formar a estos núcleos. Estos núcleos se llaman núcleos del puente. Y cada núcleo genera tractos nerviosos. Cuando hablamos de tractos son nervios, ¿verdad? Imagínense que le sale pelo a cada núcleo. Esos son los tractos. Cada tracto que sale de los núcleos del puente se entrecruza y viaja al lado contrario. Y se dirigen hacia atrás, hacia los pedúnculos cerebelosos. Entonces los núcleos del puente de este lado tienen tractos nerviosos. Aquí en la imagen se representa el entrecruzamiento y se dirigen hacia atrás. Van hacia los pedúnculos cerebelosos medios. Y de ahí, de los pedúnculos cerebelosos medios, se dirigen a los hemisferios cerebrales. Entonces la parte anterior del puente, a través de sus núcleos, genera tractos nerviosos que se entrecruzan y se dirigen a los pedúnculos. Anatómicamente eso es importante, porque siempre intercalamos la información del lado derecho, lado izquierdo del hemisferio derecho, lado izquierdo de nuestro cuerpo y casi todo el sistema nervioso central.
Estos haces nerviosos que nacen de los núcleos del puente van a formar unas estructuras que se llaman tractos piramidales. Estos entonces son tractos piramidales. ¿Por qué tractos piramidales? Porque venían de la región de las pirámides del puente. Aquí teníamos pirámides anteriormente. Ok, bueno. Entonces vemos estas estructuras importantes. ¿Ven este ganglio, este núcleo que tenemos acá? Pues va a estar partido en dos. El núcleo del nervio trigémino y el tracto espinal del nervio trigémino. En las imágenes anteriores estaban separados porque empiezan a formarse. A este nivel ya son una sola estructura nerviosa. Y de acá vamos a ver salir posteriormente lo que es el nervio a la cara lateral. Vemos al menisco medial que cambió de forma y atrás de él vamos a encontrar al fascículo longitudinal medial. Como decía, está corrido. Vemos acá al núcleo y tracto espinal del nervio trigémino y vemos hacia atrás a los núcleos, todavía los núcleos vestibulares. Pero en este corte ya aparecen estos dos ganglios. Estos ganglios que vemos aquí atrás son la región de los, por detrás de la región de los colículos, van a ser los núcleos del nervio abducens. El nervio abducens es el que sale en la línea media, en la parte de en medio del surco bulbopontino, ¿sí? Vamos a empezar a ver el aparecimiento de los ganglios, de los núcleos, del nervio facial. Todavía no bien definidos, pero empiezan a haber algunos cambios en la sustancia gris. Entonces ya vimos trigémino, ya vimos vestíbulo coclear, y ahorita vamos a ver abducens y facial. Por delante de, o anterior al colículo facial se refiere en nuestra imagen hacia abajo, ¿verdad? Porque recordamos que esto que está acá es posterior. La fosa romboidea es posterior. La elevación era el colículo. Entonces, anterior, o sea, hacia este lado, vamos a encontrar a este núcleo, el núcleo del nervio abducens. Estos núcleos del nervio abducens nacen de la cara medial del núcleo, lo rodean por atrás y se dirigen hacia adelante. Atraviesan completamente el puente, vienen casi del nivel de la fosa romboidea, atraviesan todo el puente y emergen en el surco bulbopontino, en la parte medial del surco. Entonces, estos dos, el núcleo abducens es un núcleo puramente motor. Ese no tiene otra función. Ese es motor. Lateral y posterior al tracto tegmental se observa una masa de sustancia gris que es la prolongación del núcleo ambiguo. Ese núcleo que vamos a ver acá es el núcleo del nervio facial, el núcleo motor del nervio facial. El núcleo facial, igual, el nervio facial va a tener dos tractos, un sensitivo y un motor. Cuando emerge, vemos la raíz más delgada va a ser la motora y la raíz más gruesa va a ser la sensitiva. Este dibujito, o a veces el que yo les pongo para identificar, aparece el nervio facial marcando su raíz sensitiva y la raíz motora. A la hora de contestarlo podemos ponerle raíz motora del nervio facial o nervio intermedio. ¿Sí? Entonces, porque al final es la misma cosa. Pero si le ponemos raíz motora, está bien. Con eso está completo el cuadrito. Entonces, a este nivel encontramos al núcleo del nervio facial. Pero el nervio facial es un núcleo motor, sensitivo y vegetativo. Los núcleos vegetativos del facial son fáciles de recordar. Cuando algo es vegetativo se refiere a que o produce secreciones
o controla músculos lisos, ¿verdad? Por eso es vegetativo. Y en el caso del facial, sirve para chillar y para tragar. Cuando chillamos sacamos lágrimas y cuando tragamos usamos saliva. Entonces los núcleos vegetativos del facial se llaman lagrimal y salivar o salivatorio. Pero así no me va a poner para tragar y para chillar porque es solo un ejemplo. ¿Ok? Entonces, como les decía, este nervio facial es motor, sensitivo y vegetativo. Las fibras sensitivas se van a originar de este núcleo que tenemos acá, que es el núcleo del tracto solitario. Entonces, las fibras sensitivas del facial se originan del núcleo del tracto solitario. Teníamos ya un núcleo motor del facial. Los núcleos vegetativos van a ser dos y van a estar ubicados entre el tracto solitario y el abducens. Vamos a tener dos núcleos, uno acá y otro acá. Uno es el lagrimal y el otro el núcleo salivatorio superior o salivar superior. Esos son los núcleos vegetativos del nervio facial. Entonces, estos son posteriores, ¿verdad? Están cerca de lo que es la fosa romboidea. Entonces ya vimos vestíbulo coclear, trigémino, facial, abducens. Ya vimos el origen de esos pares craneales. Ya vimos el origen, o vimos que aparecieron núcleos del puente y que esos dan fascículos que se intercalan. Vimos los cambios que ha sufrido el lemnisco medio, que ha sufrido el fascículo longitudinal medial, cómo todo lo que era la fosa romboidea ha ido cambiando. Nuestra sustancia gris de las astas posteriores ya casi desapareció. ¿Cómo se llamaba lo que quedaba de las astas anteriores? ¿Ah? No. ¿El núcleo? Ambiguo, ¿verdad? El núcleo ambiguo. Bueno, este es un corte que pasa por la emergencia de las raíces del nervio trigémino. A simple vista, ¿qué podemos ver? Que la fosa romboidea se está empezando a cerrar. Si vemos el corte, solo con el corte vemos cambios. La fosa romboidea se ha cerrado. Empezó a juntarse los pedúnculos cerebelosos. Esto que aparece atrás va a ser el velo medular superior. El lemnisco medio cambió de forma, es más longitudinal, más alargado, entonces está alargado en sentido transverso. Este que tenemos acá, que era nuestro fascículo longitudinal medial, también cambió. ¿Se acuerdan que tenía forma de ojitos? Ahora tiene una forma cuadradita. Vamos a ver aparecimiento de los mismos núcleos del trigémino, seguimos viéndolos. Y a este nivel de este corte, lo que representa esto es la salida de los nervios del nervio trigémino. Entonces la raíz motora y sensitiva del trigémino sale acá. Las tres ramas que conocemos se van a formar afuera, en el ganglio del láser. Eso es bien importante recordar. Entonces, la raíz gruesa en el trigémino, esta, la más gorda es sensitiva. Y la delgadita que representa este pedacito es motora. Siempre es igual. La raíz motora siempre va a ser más pequeña que la raíz sensitiva. Bueno. Corte que pasa un poco inferior al extremo superior del puente, quiere decir pasa por debajo del surco ponto peduncular. Observamos cerrado el cuarto ventrículo. Aquí ya no hay ningún espacio, los pedúnculos se cerraron, están cubiertos por el velo medular superior.
El lemnisco ha cambiado un montón. El lemnisco va a ser esto, esta estructura como larguita que vemos acá, y lo vamos a dividir en un lemnisco medial, lateral y un lemnisco anterior. Entonces vamos a tener a estas estructuras que va a seguir siendo el lemnisco. Van a aparecer dos núcleos, estos núcleos que tenemos acá, que se llaman el tracto tegmental central. Entre una oliva y otra vamos a tener estos dos núcleos. Estos se llaman el tracto tegmental central y se unen por medio de esta estructura que ven aquí como una línea sombreada, que es como un puente que hay entre uno y otro, y ese puentecito que se está formando ahí se va a llamar cuerpo trapezoide. De acá para acá, esta estructura que vemos es el cuerpo trapezoide. En la sustancia gris que rodea al cuarto ventrículo o fosa romboidea, vamos a encontrar una masa de sustancia gris que es la raíz motora del trigémino, y por eso se llama nervio motor del trigémino. Vamos a encontrar otra estructura un poquito más adelante, esta que está acá, que se llama locus cerúleo. Y el locus cerúleo es una estructura, una masa de sustancia gris que se encarga de producir noradrenalina, quiere decir produce un neurotransmisor, y tiene que ver con nuestra respuesta al estrés, a los peligros y a la tensión. Recordamos que la noradrenalina es un neurotransmisor, ¿verdad? Igual que la dopamina. Esta nos hace estar alerta. O sea, ese locus cerúleo lo que hace es producir un neurotransmisor que nos mantiene alerta. Estos son los que hay que investigar, ¿verdad? Los que hay que poner en el cuadro. Bueno, entonces el corte se vuelve más simple. Las estructuras que estaban abiertas se han vuelto a su lugar. Vemos al pelo medular superior, vemos a los pedúnculos cerebelosos que se han ido juntando, y recordamos, pedúnculos cerebelosos inferiores comunican al bulbo raquídeo ¿con quién, Julián? ¿Con quién? ¿Quién será? Keila, ¿con quién comunican los pedúnculos cerebelosos al bulbo raquídeo? Pedúnculos cerebelosos inferiores comunican al bulbo raquídeo con ¿El cerebro? con el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos medios, ¿a quién comunican? ¿Verdad? ¿Y otro lado? ¿El cerebelo también? ¿El cerebelo quién? ¿El pedúnculo cerebeloso? Ajá. ¿Con quién? Con el puente, con el cerebelo, estoy de acuerdo. ¿Pero a quién comunican? Al puente. ¿Y los pedúnculos cerebelosos superiores? Con el mesencéfalo. El mesencéfalo con el cerebelo, se los dije en la clase de ayer. Ayer, perdón, ayer el doctor Duy. ¿Qué fue lo que dijo que teníamos que investigar? Lo que es el locus cerúleo, lo que es el ajá, locus cerúleo, para qué es el cuerpo trapezoide o qué función tiene. Son cosas más que todo de física. Bueno, entonces son cositas simples, pero eso es lo que forma a nuestro puente. Entonces nos queda por estudiar del cerebro posterior lo que va a ser cerebelo. ¿Ok?
Entonces, ¿preguntas del puente? ¿No? O sea, de lo que usted quiere que investiguemos un poquito más, serían los núcleos. La niña de... 40 minutos. ¿Ah? 40 minutos. Digamos, lo que yo quiero que investigue, por ejemplo, fue lo del locus célula. ¿Qué es? Porque lo mencionamos cuando sabemos ni pues ahora sabemos que produce noradrenalina. Mencionamos la sustancia negra de Sjögren, ¿se acuerdan? ¿Para qué era la sustancia negra de Sjögren? ¿En dónde estaba la sustancia negra de Sjögren? Tengo uno de los libros de